Dentro del proceso laboral ordinario 2022-119, cuya demandante es Esmeralda Barajas Díaz, contra Colpensiones, Protección y Colfondos. En Bogotá, Distrito Capital, a los 15 días del mes de febrero del año 2023, estando dentro de la hora de las 11:30 de la mañana, fecha y hora estableció un auto anterior para celebrar la presente diligencia, la suscrita juez en asocio de su secretario, se constituyó una audiencia pública y la declaró abierta, con la asistencia de la señora demandante Esmeralda Barajas Díaz, su apoderada judicial, la doctora Diana Paola Cabrera Bermúdez. Para reconocimiento de su voz en el sistema, se le concede uso de la palabra a los presentes con el fin de que indiquen sus generales de ley. Señora demandante, me indica nombre, cédula, dirección, teléfono, qué estudios tiene y a qué se dedica actualmente. Mi nombre es Esmeralda Barajas Díaz, tengo 54 años. Apoderada, doctora Diana Paola. Muy buenos días, su señoría, usted a todos los presentes en representación de la señora Esmeralda Barajas, Diana Paola Cabrera Bermúdez. El espacio se constituye en audiencia de conciliación y se da constancia que Colpensiones llegó copia del certificado al comité de conciliación, en el cual manifiesta que en el presente asunto no va a proponer fórmula conciliatoria. En consecuencia, en virtud de lo anterior, el despacho declara fracasada la etapa de conciliación. La anterior decisión queda notificada en estrados. De las excepciones, teniendo en cuenta que las excepciones propuestas por las demandadas revisten el carácter de perentorio, estas se resolverán en la sentencia que ponga fin a la instancia. La anterior decisión queda notificada en estrados. Sanamiento, observa el despacho que no hay causas de nulidad que invalide lo actuado hasta el momento y que en el trámite del proceso se han verificado las formas propias del mismo, razón por la cual se ordena continuar con el trámite correspondiente. La anterior decisión queda notificada en estrados. Fijación del litigio. Para la fijación del litigio respectivo se le indaga a los apoderados de las partes para que manifiesten si se ratifican de lo señalado en su demanda y en su contestación. Apoderada la parte actora. Sí, su señoría, me ratificó en la demanda. Apoderada de Colfondos. Sí, señora juez, Colfondos se ratifica la contestación de la demanda de manera íntegra. Gracias. Protección. Gracias, su señoría. Protección se hace ratificada de cada uno de los hechos y pretensiones contestados en la demanda. Muchas gracias. Colpensiones. Su señoría, me ratificó en lo dicho dentro del escrito de contestación de demanda. Gracias. Así las cosas, el litigio versan determinar si es posible declarar en eficacia la afiliación realizada por la demandante al régimen de ahorro individual y si es procedente retornar los aportes realizados por la demandante a Colpensiones junto con las demás pretensiones contenidas en la demanda. La anterior decisión queda notificada en estrados. Decreto de pruebas. Se decretan como pruebas las solicitadas por las partes. Así, por la parte demandante se decretan las siguientes pruebas. Documentales, téngase como pruebas documentales las aportadas junto con la demanda, asignando el valor probatorio que en derecho corresponde, así como interrogatorio de parte que debe ser absuelto por los representantes legales de Porvenir y Colfondos. Por Colfondos, téngase como prueba las documentales aportadas junto con la contestación de la demanda, asignando el valor probatorio que en derecho corresponde, así como interrogatorio de parte que debe ser absuelto por la demandante. Por Protección, se tendrá como prueba las documentales aportadas junto con la contestación de la demanda, asignando el valor probatorio que en derecho corresponde, así como interrogatorio de parte que será absuelto por la demandante. Por Colpensiones, téngase como prueba las documentales aportadas junto con la contestación de la demanda, asignando el valor probatorio que en derecho corresponde, así como interrogatorio de parte que será absuelto por la demandante. Respecto a las pruebas pedidas por la demandante, es el interrogatorio de parte de Colfondos y Protección. Anterior decisión que notificada en estrados. Vamos a iniciar con el interrogatorio de parte del representante legal de Colfondos. La declaración que va a rendir bajo la grave de juramento tiene que decir la verdad respecto a lo que se le pregunte, si no estaría incurriendo en un delito que tiene una pena mínima de prisión de 6 años. ¿Jura decir la verdad respecto a lo que se le pregunte? Sí, señora juez, lo juro. Gracias, doctora Diana. Puede iniciar. Gracias, su señoría. Doctora Manuela, ¿desde hace cuánto es representante legal de Colfondos? Buenos días. Yo no soy representante legal de Colfondos, el apoderado, pues el representante legal de Colfondos, por medio del poder que entregué, pues me autoriza para realizar este interrogatorio de parte. Cuéntenos si conoce de la afiliación o traslado de la señora Esmeralda al fondo que usted viene a representar hoy a través de ese poder. Sí, señora. Lo que conocemos fue lo que aportamos en la demanda, el que la señora Esmeralda se afilió con Colfondos en el año 1994, siendo pues su afiliación inicial, según lo aportado en el formulario SIAF. Correcto. Manifiéstele a este despacho cómo es cierto sí o no que se dio información comparativa al momento del traslado del régimen pensional a la demandante. Desconozco esta información, ya que la única información que tenemos es la que se aportó en la contestación de la demanda, ya que yo no estuve pues presente en el momento de la afiliación de la señora Esmeralda. Gracias. Por favor, manifiéstele a este despacho cómo es cierto sí o no que la AFP Colfondos solo tiene como prueba el formulario de afiliación para el momento de los hechos. Desconozco si se tiene más pruebas, lo único que sé es que se aportó en la contestación de la demanda el formulario SIAF de la afiliación
Y ya, no tengo pues más conocimiento. De acuerdo al cargo que viene a representar el día de hoy, podría manifestarle al despacho si para el año 94 existía un departamento de cálculo actuarial. Según tengo entendido, todos los fondos deben de tener ese departamento, pero pues para la fecha en la que la señora Esmeralda se afilió, no era como obligación realizar un cálculo comparativo. Correcto, de acuerdo a su anterior respuesta, podría aclararle al despacho si en el expediente que indica se realizó algún cálculo a la señora Esperanza. Perdón, Esmeralda. Desconozco esta información. Lo único que sé es lo que se aportó en la contestación de la demanda. No sé si a la señora se le haya hecho un cálculo comparativo. Gracias, doctora. Durante el tiempo que la señora Esmeralda estuvo en Colfondo, ¿se le realizó una nueva asesoría? Desconozco esta información. Vale, no tengo más preguntas. Gracias, su señoría. Gracias. Gracias, representante legal de protección. Sí, señora. Doctora, igualmente esta declaración que va a rendir debajo de la grada de juramento y tiene que decir la verdad respecto a lo que se le pregunta. ¿Jura decir la verdad respecto a lo que se le pregunta en esta diligencia? Lo juro. Gracias. Doctora, ¿puede iniciar? ¿Hace cuánto representante legal de protección? Desde noviembre del 2018. Gracias, doctora Olga. Dentro del expediente que se allega a este proceso, estoy revisando que se allegó un formulario de cesantías del año 2017. No veo el formulario de afiliación del año 2016. ¿Protección no cuenta con ese formulario, doctora? Sí, doctora Diana, el formulario de afiliación de pensión obligatoria sí cuenta protección. Sin embargo, al parecer y lo que se observa dentro del expediente, se aportó el formulario equívoco, pero si la señora juez lo ordena así, Protección S.A. aportaría el formulario original. Sin embargo, en el certificado del CIAF aparece la vinculación de la señora o el traslado horizontal de la señora Esmeralda a Protección S.A. el 16 de mayo del año 2016. Correcto, doctora. Muchísimas gracias por la aclaración al despacho. ¿Podría indicarle, por favor, también al despacho que conoce del traslado que hizo la señora Esmeralda para el año 2016? Tengo conocimiento que la señora Esmeralda Barajas pues se traslada para dicha época, donde se le informa pues que ya teniendo 48 años de edad cumplidos, no puede trasladarse nuevamente al régimen o no podrá trasladarse de régimen y por eso pues ya el tiempo que ella tenía para trasladarse a régimen o elegir el régimen, pues ya le había pasado. Entonces, pues esa información se le entrega en el año 2016. La señora Esmeralda, pues es consciente, firma el formulario de afiliación, firma la carta de validación de la asesoría y pues se traslada horizontalmente a Protección S.A. Correcto, doctora. De las manifestaciones que le hizo el asesor, imagino yo, a la señora Esmeralda en el momento del traslado, ¿con qué pruebas cuenta Protección? Tenemos el formulario de afiliación, la carta de validación de la asesoría, el formato de ley de protección de datos, pero como le digo, o sea, por error involuntario, sé que se aportó un formulario que no corresponde, pero fue por un error involuntario. Si la señora jueza así lo permite, yo le puedo allegar los documentos que le hago referencia. Vale, doctora, por mi parte no tengo más preguntas. Muchísimas gracias, doctora Olga. Gracias. Ahora vamos a iniciar el interrogatorio de parte de la señora Esmeralda. Esta declaración que usted va a rendir bajo la grave de juramento tiene que decir la verdad respecto a lo que se le pregunte, si no estaría incurriendo en un delito que tiene una pena mínima de prisión de 6 años. ¿Jura decir la verdad respecto a lo que se le pregunta en esta diligencia? Sí, señora. Gracias, doctora de Colfondos. ¿Puede iniciar? Gracias, señora juez. Doña Esmeralda, buenos días. Buenos días. Doña Esmeralda, por favor, cuéntanos las condiciones de tiempo, modo y lugar de su afiliación a Colfondos en el año 1994. Pues la verdad, yo siempre, pues, cuando me presenté a trabajar, pues siempre el régimen pensional que había era el Seguro Social y pues siempre quise estar con el Seguro Social. Y obviamente, pues en el contrato yo firmé los documentos que la empresa obviamente me dio.
Doña Esmeralda, segunda pregunta. Al momento entonces de afiliarse con Colfondos, ¿no había ningún representante de Colfondos en ese momento? No, señora, no, ninguno. Tercera pregunta. Durante todo el tiempo que usted estuvo afiliada con Colfondos, ¿en algún momento un asesor de Colfondos le indicó cuáles eran los requisitos para obtener una pensión de vejez con Colfondos? No, señora, ninguno. Tercera pregunta. ¿En algún momento le informaron que usted tenía una cuenta de ahorro individual a su nombre con Colfondos? No, señora, tampoco. Cuarta pregunta. ¿En algún momento usted se acercó a una oficina de Colfondos a recibir información? No, señora, tampoco. Quinta pregunta. ¿Qué idea tenía usted de cómo iba a obtener una pensión de vejez con Colfondos? Pues la verdad, idea, no, la verdad, pues simplemente que sabía trabajar y sale uno pensionada con ni siquiera la edad en ese tiempo, porque siempre van cambiando los gobiernos, entonces no, nada, no. Esta pregunta. Al momento de afiliarse con Colfondos, ¿usted leyó el formulario de afiliación? Claro, para corroborar mis datos, sí, señora. Que estuvieran bien. Protección. Gracias, su señoría. Señora Esmeralda, muy buenas tardes ya. Buenas tardes. Señora Esmeralda, antes de usted estar afiliada a Colfondos, ¿con quién estaba usted afiliada? ¿Con qué fondo de pensiones usted se encontraba afiliada? ¿Por pensiones? Señora Esmeralda, durante el tiempo que usted lleva afiliada a los fondos privados, ¿ha radicado alguna queja o reclamo por la administración de sus aportes? Pues la verdad, no lo he hecho porque yo me dedico a trabajar, he trabajado, son 12 horas, 3 horas diarias, entonces la verdad nunca he fijado en eso. Por pensiones. Gracias, su señoría. Buenas tardes, señora Esmeralda, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, doctor. Bien, gracias. Me alegro. Señora Esmeralda, ¿usted puede indicarle al despacho para el año 94 que usted realiza su afiliación con Colfondos? En la asesoría, ¿usted recuerda haber recibido información acerca de que uno de los requisitos para pensionarse era tener un capital mínimo ahorrado en ese fondo? No, señor. No. Gracias, señora Esmeralda. ¿Usted recuerda que le hubiesen dado información acerca de las modalidades de pensión, tales como renta vitalicia, retiro programado, entre otras? No, doctor, no. Esa información no ninguna. Gracias, señora Esmeralda. Señora Esmeralda, ¿usted recuerda que el asesor o la asesora de Colfondos en el año 94 le informara a usted o le realizara una liquidación de cómo quedaría su mesada pensional en ese fondo? En ese tiempo no, doctor, no. Gracias, señora Esmeralda. Señora Esmeralda, ¿usted recuerda si para el año 2015 Colfondos le realiza a usted una reasesoría en la cual pues le menciona la posibilidad de realizar su traslado nuevamente a Colpensiones, pues atendiendo a que cumplía los 47 años de edad? No, doctor, en ningún momento ningún asesor le gustó o de pronto se hubiera acercado a la empresa, no sé. No. Muchas gracias, señora Esmeralda. No tengo más preguntas, su señoría. Gracias. Como quiera que se abocó a la totalidad de la prueba legalmente decretada, el despacho dispone el cierre del debate probatorio y le concede uso de la palabra a los apoderados de las partes para que presenten sus alegatos de conclusión. Apoderada de la parte actora, procede el despacho a dictar la sentencia que en derecho corresponde. Antecedente, la señora ¿La palabra? Esmeralda. ¿Puedo pedir la palabra? No, señora. Mira. La señora Esmeralda Barajas Díaz, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda laboral ordinaria contra Colfondos Protección y Colpensiones solicitando se declare la ineficacia de la afiliación realizada al régimen de ahorro individual, que como consecuencia de lo anterior se remitan sus aportes a Colpensiones y Colpensiones los contabilice para todos los efectos legales, junto con las demás pretensiones. Como fundamento de pretensiones, relato los hechos que se encuentran en la demanda, que en síntesis son que se encontraba afiliada al Seguro Social, que se trasladó al Fondo de Pensiones Colfondos sin haber recibido una asesoría clara y suficiente sobre las características del régimen de ahorro individual ni las diferencias con el régimen de prima media, que con posterioridad se trasladó al Fondo de Pensiones Protección. La anterior demanda fue emitida y notificada a las demandadas entidades que dentro del término oportuno contestaron la demanda,
oponiéndose a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones, manifestando que no sean los presupuestos fácticos ni jurídicos para declarar la ineficacia de la afiliación, teniendo en cuenta que la demandante suscribió formulario de afiliación en virtud de su consentimiento y no se encuentra demostrado un vicio en el mismo. Colpensiones agregó que la actora se encuentra dentro de la provisión legal establecida en la Ley 100, razón por la cual no puede retornar al régimen de prima media con prestación definida, y Protección indicó igualmente que en un momento de la afiliación a dicho fondo, la demandante ya contaba con más de 47 años de edad, razón por la cual no podía retornar al régimen de prima media con prestación definida. El día de hoy se citó a las partes a la audiencia de que trata del artículo 77 del Código de Procedimiento Laboral, la cual se llevó a cabo, se decretaron y practicaron pruebas, se cerró el debate probatorio y se escucharon las alegaciones de las partes. Así las cosas, en no contracausar de nulidad que invalide lo actuado, procederá al despacho y dictar la correspondiente sentencia previa las siguientes consideraciones. La Sala de Casación Laboral, mediante sentencia CL 121-36 del 3 de septiembre de 2014, radicada 46-192, y componencia de la doctora Excel Pilar Cuello Calderón, y en virtud de lo previsto en los artículos 13, literal B y 271 de la Ley 100, concluyó que en este tipo de casos lo que debe analizarse es si el acto jurídico que generó el traslado resulta no eficaz. Es así que en la sentencia en cita señaló la Corte que para que se entienda que la afiliación fue realizada de manera libre y voluntaria, se debe verificar si la respectiva administradora puso en conocimiento del afiliado los riesgos que implicaba el traslado al régimen, a su vez los beneficios que obtendría. Es decir, se debe demostrar que la correspondiente entidad garantizó una decisión informada que permite una manifestación de voluntad autónoma y consciente, situación que explicó en los siguientes términos, abro comillas. A juicio de esta sala, no podría arguirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica. De allí que desde el inicio haya correspondido a los administradores de fondos de pensiones dar cuenta de que documentaron claro y suficientemente los efectos que querría el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito. Igualmente, en la sentencia 68-852, la Corte reiteró que el deber de información ha existido desde la entrada en vigencia de la Ley 100, razón por la cual debe analizarse el momento histórico de la afiliación con el fin de verificar si se cumplió con el deber legal, en este caso ilustrar a los afiliados sobre las características, condiciones, accesos, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales. Igualmente, conforme lo prevé el decreto 656 de 1994, todo fondo debe tener un reglamento que contenga los derechos y deberes de sus afiliados, el cual debe ser puesto de presente a esto. También la Corte en la sentencia 31.989 y 31.314-2008 reiteraron la decisión de 33.803 de 2011, ha reiterado que lo que se echa de menos es la falta del deber de información y que el consentimiento se encuentre debidamente informado. Señalando por la Corte que la carga de la prueba le incumbe al Fondo de Pensiones, quien debe demostrar dichas circunstancias, es decir, debe demostrar que efectivamente brindó una asesoría clara y suficiente y que no basta lo plasmado en el formulario de afiliación, toda vez que, como ya se dijo, se debe demostrar un consentimiento debidamente informado. Ahora, descendiendo al caso bajo estudio, tenemos copia del formulario de afiliación suscrito ante el Fondo de Pensiones Colfondos, visible a folio 54 del expediente digital del archivo denominado Demanda y Anexos, en el cual se puede observar que en 1994, en el mes de mayo, el 31 de ese mes, la demandante se trasladó al Fondo de Pensiones Colfondos. De dicho documento no se desprende ninguna circunstancia de modo, tiempo o lugar, solamente que se plasmaron allí los datos personales, no se plasmaron beneficiarios y pues del mismo pues no se puede establecer efectivamente qué o cuál fue la información suministrada a la demandante al momento de la suscripción del mismo. Razón por la cual pues se deben acudir a los demás elementos de prueba y solo contamos con interrogatorio de parte tanto de los representantes legales de las demandadas que no confiesan en ninguna circunstancia que favorezca a la demandante y la demandante tampoco confiesa en ninguna circunstancia que favorezca a la demandada. Por el contrario, pues reafirma en el sentido que no se le brindó una asesoría sobre las condiciones, accesos, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales. No hace referencia a que se le haya explicado que necesita un capital mínimo para pensionarse. Tampoco hace referencia a que le hayan explicado cuáles son los factores o variables para tener en cuenta al momento de hallar su monto pensional. Tampoco hace referencia alguna a que se le hayan explicado las modalidades de pensión, ni las diferencias con una pensión reconocida en el régimen de prima media con prestación definida. Así las cosas, considera este despacho que como quiera que la carga de la prueba le incumba a fondos de pensiones, estas no lograron acreditar que el consentimiento de la actora se encontrara debidamente informado, razón por la cual deberá declararse la ineficacia de la afiliación realizada al régimen de ahorro individual, sin que el hecho de que la demandante con posterioridad, esto es en el año 2016, haya trasladado al Fondo de Pensiones Protección, signifique en modo alguno que esté convalidando o que se trate de un acto de relacionamiento, todas que como quiera que no se demostró que en 1994 se le haya brindado una información clara y suficiente, no existe prueba que la actora tuviera conocimiento exacto
de cuáles eran las características o los beneficios del régimen de ahorro individual. Máxime que también para el momento en que la demandante se trasladó al Fondo de Pensiones Protección, tampoco podía retornar al régimen de prima media con prestación definida, todas ya contaba con más de 47 años de edad. Así las cosas, el despacho declarará ineficaz el traslado efectuado por la demandante al régimen de ahorro individual y por tanto ordenará al Fondo de Pensiones Protección, actual administrador de pensiones de la demandante, para que remita con pensiones la totalidad de los saldos sobrantes en la cuenta de ahorro individual de la actora, junto con sus rendimientos financieros causados, el porcentaje correspondiente a gastos de administración, primas de seguros previsionales de invalidez y de sobrevivencia, y el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, debidamente indexado y con cargo a sus propios recursos. En ese mismo orden de ideas ordenará el Fondo de Pensiones Colfondos, entidad que si bien no cuenta con el ahorro pensional de la demandante, sí deberá remitir a Colpensiones los dineros que descontó de la cuenta de ahorro individual de la demandante que correspondan a gastos de administración, primas de seguros previsionales de invalidez y de sobrevivencia y el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos. En cuanto a las excepciones, el despacho las declarará no probadas y en cuanto a la prescripción por tratarse un tema íntimamente ligado con la construcción de un beneficio pensional, no corre con la suerte dicho fenómeno prescriptivo. Asimismo, se ordenará con pensiones que contabilice para todos los efectos pensionales las semanas cotizadas por la demandante. En mérito de los puestos del Juzgado 26 Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar ineficaz el traslado efectuado por la demandante Esmeralda Barajas Díaz al régimen de ahorro individual con solidaridad conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo, condenar al Fondo de Pensiones Protección a transferir al Ministerio Colombiano de Pensiones Colpensiones los saldos sobrantes en la cuenta de ahorro individual de la actora junto con sus rendimientos financieros causados, el porcentaje correspondiente a gastos de administración, primas de seguros previsionales de invalidez y de sobrevivencia y el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima debidamente indexado y con cargo a sus propios recursos conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero, condenar al Fondo de Pensiones Colfondos a transferir al Ministerio Colombiano de Pensiones Colpensiones los dineros descontados de la cuenta de ahorro individual de la demandante que correspondían a gastos de administración, primas de seguros previsionales de invalidez y de sobrevivencia y el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima debidamente indexado y con cargo a sus propios recursos conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Cuarto, condenar al Ministerio Colombiano de Pensiones Colpensiones para que acepte dicha transferencia y contabilice para todos los efectos pensionales las semanas cotizadas por la demandante. Quinto, declarando probadas las excepciones propuestas. Sexto, condenar en cosas de existencia a los fondos de pensiones protección y Colfondos a razón de un 50% a cargo de cada una, fijándose como agencias en derecho la suma de 1 millón de pesos. La anterior decisión queda legalmente notificada en estrados